Quiero empezar con este mensaje de Goig tomado de su libro El fin de la medicina del año 2000, en el cual señala lo siguiente como una definición de la semiología pediátrica o de la semiología, pero adaptada al niño, y dice: es el arte que integra los cinco sentidos con los conocimientos científicos y la experiencia recopilada en beneficio de los niños, su familia y la comunidad. Y acá ustedes ven que tiene tres aspectos fundamentales. El primero, que está relacionado con el examinador. El segundo, que está relacionado con el examinado y con el entorno del examinado. Pero al examinador le otorga unas cualidades más que las vamos a ir desarrollando, como son, primero, por ejemplo, el conocimiento. Quiere decir todo eso que ustedes han venido adquiriendo a lo largo de su formación y que lo van a extrapolar para que a través de sus sentidos puedan identificarlo en el niño al cual van a estar examinando. Ese examen cotidiano, reiterativo, etcétera, a eso es lo que se le va a llamar la experiencia recopilada. Y la parte que señala de beneficio hacia niño, familia y comunidad es la parte ética del tema, que también debemos tenerla en cuenta. La semiología, entonces, para su desarrollo tiene un instrumento importante, que es la historia clínica. La historia clínica es el documento en el cual todo este bagaje semiológico lo vamos a trasladar en una forma resumida y útil para cada caso en particular. Y dentro de esos instrumentos, que está dentro de ese instrumento llamada historia clínica, van a estar dos partes importantes, como son la anamnesis y el examen físico. En el primero es qué y cómo preguntar para obtener la información, y en el segundo está qué y cómo obtener la parte objetiva, que es el examen. Finalmente, el resultante de este trabajo, ¿cuál es? Es el plantear un diagnóstico y un tratamiento de acuerdo a cada caso. Cuando nosotros vamos a hablar de estos conocimientos, de estos hechos objetivos, de trasladarlos a un evento, etcétera, para poderlo hacer vamos a tener que valernos de dos criterios, que son los criterios de normalidad estadística, que son aquellas evidencias científicas que le hemos venido extrapolando y colocando con aspectos a veces incluso ya bien delimitados. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones vitales, cuando hablamos de datos antropométricos, cuando hablamos de cosas así puntuales y numéricas que podemos identificarlas, estamos hablando de un conocimiento estadístico a través del cual hemos establecido rangos de normalidad. En cambio, cuando lo hacemos desde el conocimiento propio y lo trasladamos a lo que estamos evidenciando y le damos una categoría, a eso se le llama el juicio clínico. La interpretación de lo que se ha obtenido en el examen físico muchas veces difiere de uno y otro examinador. Y no difiere porque el cambio en el ser humano examinado sea diferente. No, es en la percepción y utilización de esos signos a través del examinador. Entonces, a eso es lo que se le denomina la experiencia profesional, pero que tampoco puede ser una cosa aislada, no puede ser una cosa al azar. O sea, no puede decir que, bueno, yo en mi experiencia creo que porque es así debe ser así. No, es porque en la recopilación de los conocimientos, esos conocimientos han tenido una evidencia objetiva en el ser humano examinado, y es por eso que nosotros somos capaces de obtener esa información. Pero para obtener digamos, esta información entre lo que me va a contar y lo que yo voy a obtener en el examen, hay factores intervinientes en esa relación médico-paciente, que para el caso que estamos hablando incluso ahora puede ser relación médico-paciente-tutor, o incluso solamente relación médico-tutor o médico-familiar responsable. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, viene un niño pequeño, un lactante, el pobre no va a poder reclamar por más que el examinador no le caiga bien, por decir, ¿no? No va a poder reclamar. O sea, él va a estar ahí, aunque llore y todo, va a ser sometido al examen, porque la persona con la que ha acudido es la con la que ha establecido relación el examinador, y entre los dos están contentos de lo que está haciendo uno y de lo que está haciendo el otro, mientras que el paciente pueda que no esté tan contento. Pero, por ejemplo, si ya estamos hablando de un adolescente o una adolescente, esa relación ya tiene que establecerse entre el examinador y el examinado, porque puede que el familiar responsable le haya caído muy bien el examinador, pero puede finalmente el paciente rechazarlo, y ahí sí la relación ya no se da. Entonces, para estos
para esta relación hay factores intervinientes, por ejemplo, los factores afectivos, ¿no? Por ejemplo, un factor afectivo puede ser en que entre el examinado y el examinador hay alguna experiencia positiva previa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la confianza, el trato, la forma de... Ya hay aspectos afectivos que pueden considerarlo. Los segundos son los aspectos éticos, ¿no? Y los aspectos éticos básicamente están del lado de quien evalúa, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque a veces el examinado, por la necesidad de atención o en la posibilidad de que le den una atención, no los tiene tan al cuidado. Luego están los aspectos técnico-profesionales, ¿no? Aquí ya están, por ejemplo, es la persona que va a examinarme, él lo está haciendo con algún tipo de ayuda técnica, lo está haciendo con un instrumento, está siendo más prolijo en el examen, o simplemente se sentó frente a mí y me conversó y ya me está haciendo una receta. Entonces, por ejemplo, esa relación donde los aspectos técnicos profesionales no son percibidos también por el paciente pueden ser aspectos que intervienen en contra. Los aspectos sociales. La transversalidad es un hecho muy a tomar muy en cuenta por quienes hacemos intervención en salud. Nunca debemos ser verticales, siempre debemos ser horizontales porque la persona tiene la necesidad de tener la misma confianza para poder transmitir aquellas cosas que le están afectando. Y por supuesto los aspectos ambientales, ¿no? Son muy diferentes una atención dada en una urgencia que en una atención dada en una consulta ambulatoria o el haberlo hecho ya en un área de hospitalización. El aspecto físico como característica del médico es algo que debemos, por favor, tener en cuenta. A una persona que va a ser examinada por un médico que está tratado peor que futbolista de mundial ahora, puede que no tenga el mismo aspecto que espera la persona que está yendo por la atención. Puede tener un aspecto muy, digamos, de rechazo muchas veces simplemente por la forma de vestimenta, las características del cabello, etcétera, porque usted no siempre está enfrentando a otras personas. Y pudiera ser que más bien esa condición de aspecto físico en otras situaciones sí fuera positiva, ¿no? Por ejemplo, si alguien trabaja en un ambiente psicosocial con gente que tiene este tipo de conductas, el verlo en esas características medio lo identificaría con algún grupo y sí podría ayudar, ¿no? Entonces, por eso el aspecto físico tiene sus condiciones de acuerdo al ambiente en el que realiza su trabajo. La comunicación, que no solamente la comunicación hablada, sino la comunicación gestual, la participativa con la persona, hace también que eso favorezca las relaciones con el paciente. Y como habíamos señalado previamente, los aspectos éticos, donde aquí sí vamos a hacer referencia a 4 aspectos éticos que tienen que ser fundamentalmente tomados por ustedes en la atención de un paciente. Lo primero, beneficencia, quiere decir hay que prevenir el daño, vamos a beneficiar previniendo el daño. Puede que aquí mi participación incluso sea preventiva, promocional, lo que fuera, pero ese es un aspecto ético. La no maleficencia, no causar daño, ¿no? Sí, y no causar daño puede ser por omisión o puede ser por haberlo hecho. Quiere decir, no estoy en la capacidad de evaluar a este paciente, sé que no estoy teniendo un buen resultado, pero yo tomo decisiones y como tomo decisiones doy un tratamiento que puede ser perjudicial o dejo de darlo, que también eso puede ser perjudicial para el paciente. Eso es maleficencia, por lo tanto, el aspecto ético es no maleficencia. El tercer aspecto es justicia. Hay que tratar a los pacientes con equidad, no los debo diferenciar por condición racial, religiosa, de ideas políticas o lo que fuese, ¿no? La participación es la atención que merece el paciente por la situación que lo ha llevado frente a mí. Y finalmente la autonomía, ¿no? Y autonomía no hay que confundirlo con el hecho de rechazo de atención. Una persona puede tener una religión que le impide querer recibir un tipo de atención que sin embargo pone en el riesgo de su vida a uno de sus hijos. Eso no es autonomía, ¿eh? Autonomía es la decisión consciente de las reglas que lo van a guiar en su comportamiento. O sea, quiere decir, nosotros médicos vamos a tomar una decisión consciente de que aquello que vamos a hacer con esta persona no está vulnerando
su autonomía, porque él va a ser consciente de que aquello que yo voy a hacer como intervención es lo que ese paciente necesita en ese momento. Entonces, de ambos lados hay conciencia de que lo que se va a hacer es lo correcto. Luego están las características generales y ya había mencionado algo al hablar de ambiente, que es el lugar de evaluación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la urgencia de la atención médica me puede llevar a hablar de un peligro inminente de muerte, por ejemplo. Entonces, si estamos frente a esa situación, muchas de las cosas que vamos a practicar dentro de nuestras características de historias clínicas pueden pasar a una acción directa, específica, porque la necesidad así lo amerita, ¿no? Entonces, probablemente las preguntas serán muy puntuales, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, mire que se ha atragantado, puede ser suficiente para que comencemos a tomar acción. Mire, sí que se cayó y cosas muy básicas y después probablemente nos dirijamos más al examen físico para ver lo objetivo que tenemos que tratar. Los aspectos socioculturales y administrativos ahora hay que tomarlos muy en cuenta. Cada vez las personas tienen la posibilidad de acceder más rápido con los sistemas de comunicación, no necesariamente presenciales, eso ya nos lo ha demostrado la pandemia. Pueden estarnos haciendo una consulta vía Zoom, por poner un ejemplo, de algún área lejana, y estamos en tiempo real conversando con alguien que se comunica con una lengua, un idioma diferente, con una característica distinta. Los otros aspectos son los aspectos administrativos, ¿no? Con los alumnos que yo tengo para esta fecha les mencionaba cuando van a hacer su trabajo de filiación, les decía a poner el tipo de seguro que tienen, porque si bien en algunas cosas como es el Estado y tenemos el sistema integral de salud, es suficiente con que digamos que tiene el sistema, que tenga seguro para saber que podemos acceder, pero hay situaciones muy particulares como son, por ejemplo, las clínicas privadas o quienes trabajan con EPS, donde ustedes como médicos cuando den un servicio tienen que estar muy seguros muy seguros de la atención de estos pacientes que son asegurados y de cómo tienen que comportarse administrativamente con los documentos, porque si no después ni siquiera les pagan o les hacen a ustedes responsables del pago de aquello que no hizo, de aquello que no contribuyó el paciente. Entonces, hasta esas cosas van a tener que tenerlas en cuenta. Finalmente, la solicitud racional de exámenes auxiliares y procedimientos. No porque yo pueda pedir 20 cosas, las debo pedir las 20 cosas para ver qué cae ahí y si me da un diagnóstico. No. Yo pido los exámenes auxiliares de acuerdo al diagnóstico que he planteado. Si yo no sé del diagnóstico y quiero ir más allá, están las interconsultas. O sea, voy a interconsultar a alguien que está capacitado en esa área y que me puede orientar a complementar exámenes auxiliares, etcétera. Pero no a solicitar más exámenes que por último puede que no nos sirvan. Los famosos exámenes de rutina fueron creados por los famosos riesgos quirúrgicos o riesgos de atención, pero esa rutina, entre comillas, no debe ser aplicada a ojo cerrado. Al comenzar esto, les dije que una de las características que diferenciaba la semiología pediátrica del adulto es la intervención de terceros. La intervención de terceros, cuidado, puede ser un padre, puede ser un tutor, puede ser incluso la persona que está al cuidado del niño por momentos o la persona que estuvo cerca sin ser la responsable directa de su cuidado. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta quién nos va a brindar la información. Entonces, al ser tercero, lo que nos van a dar, la subjetividad en la obtención de la información aumenta. La otra característica de la pediatría es la diversidad de los grupos de edad. Podemos estar viendo un neonato o podemos estar viendo un adolescente y las características de la historia clínica es totalmente distinta. Ustedes van a ver la historia clínica en neonatología, la historia clínica que hacemos en lactantes preescolares y escolares y la historia clínica que hacemos en adolescentes donde adjuntamos información que puede tener más desde el punto de vista psicosocial, emocional y algunas características biológicas particulares. Entonces, cada área va a tener su diverso momento y eso también hace la diversidad en la obtención de información. Ya habíamos hablado de los aspectos éticos, así que seguimos con esto para llegar entonces al abordaje semiológico y quiero empezar por la palabra ectoscopía. Ectoscopía no es otra cosa que el primer encuentro entre el paciente y el examinador, en ese caso nosotros. Entonces, en el primer momento que nos encontramos con el paciente, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Ese primer momento es la ectoscopía.
me parece que este niño está grave, me parece que este niño está deshidratado, me parece que este niño está desnutrido, me parece que este niño está cianótico, me parece que este niño tiene un riesgo alto porque lo veo, no le encuentro latidos cardíacos. O sea, ese primer momento intenso es lo que es la ectoscopía. Pues la ectoscopía no es una expresión de todo lo que es la semiología, no, es aquello básico, rápido, importante que vemos. Entonces, la ectoscopía no debe señalar más allá de 3 o 4 cosas. Luego tenemos la anamnesis, donde vamos a pedir información. Y si es cierto, la parte de filiación muchas veces ya viene tomada parcialmente por un administrativo que ya le pidió su nombre, su edad, su DNI, etcétera. Tenemos que complementarla nosotros con informaciones añadidas, como por ejemplo, quiénes son los familiares responsables, si el familiar responsable o la persona responsable que ha traído al paciente no es el padre, quién es la madre, porque es muy importante por los aspectos legales, especialmente en niños, el tener consignado quiénes son los padres, porque si no, después uno de ellos puede reclamar por la atención de su hijo y comprometerlos a ustedes por no haber tomado esa información. O incluso, muchas veces, pero esa información nadie me la dio. Entonces se pone, pues, nombre del padre no se consigna porque no hay referencias. Entonces, nadie lo ha dado, como yo no soy adivino para ponerlo, pero siempre debe solicitarse. Luego tenemos los lugares de procedencia o residencia, y aquí también mucho cuidado, ¿no? Yo puedo estar en este momento domiciliado y residiendo en un lugar en forma temporal, pero yo puedo proceder de algún otro lugar. Por ejemplo, ahora con la migración que hemos tenido grande de personas, por ejemplo, de Venezuela que han llegado a nuestro país, hay gente que venía de procedencia de allá con sus propios, su propia epidemiología, pero que llegaron y comenzaron a residir acá y que han comenzado a acudir con nosotros y ahí ustedes han podido y podrán encontrar características particulares. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. En la enfermedad actual, señalar si es episodio actual o no. Aquí se confunde mucho cuando hacen la historia clínica y voy a tomarme un minuto para aclararlo. Cuando yo digo una enfermedad actual y a la vez digo un episodio, lo que estoy diciendo es que la enfermedad ha tenido una recidiva, una recaída o un nuevo evento. Ejemplos. Un niño asmático. Un niño es asmático, tiene varios años de asmático y ahora viene porque acá está haciendo una crisis. La enfermedad ya tiene años, la enfermedad es asma bronquial, tendrá 2, 3 años y el episodio actual puede ser que tiene un día, 2 días. Entonces, ahí pertenece el episodio actual a la enfermedad. Un paciente tuberculoso en tratamiento, ya está en tratamiento, es medio irregular en su tratamiento, está en el tiempo de enfermedad y dejó de tomar y ahora viene porque hace un cuadro de hemoptisis. Él tiene esa enfermedad y hace un episodio actual de esa enfermedad que significa una recaída por hemoptisis, habría que ver qué es lo que ha provocado el problema. Un paciente diabético es diabético y ahora viene porque hace un cuadro de una hipoglicemia porque ha habido un evento dentro de la enfermedad, o hace un cuadro de cetoacidosis porque no ha tenido el tratamiento adecuado. Entonces, ahí hay un episodio. Pero, por ejemplo, el paciente viene porque tiene tos, la flema, ya se empezó hace como 10 días que empezó con eso, le han dado su tratamiento, parecía que mejoraba, pero hace 3 días recayó y le pongo 3 días episodio actual. No, la enfermedad es una sola, acá no hay episodio actual. La enfermedad es una sola que haya tenido subidas o bajadas. La enfermedad es la misma que inició hace 10 días y que no se ha solucionado, no ha tenido residuos. Mucho cuidado en ese punto. Funciones biológicas, mucho cuidado, por favor, dependiendo de la edad. Si yo hago funciones biológicas para un adolescente, probablemente a él le voy a preguntar, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? Y se me va a contestar muy bien. Pero si estoy frente a un lactante, no, lo que yo voy a hacer es lo que va a percibir la mamá. Por ejemplo, si un lactante que todavía no ha iniciado alimentación complementaria, ¿cómo voy a diferenciar yo sed de apetito? Probablemente diga la mamá, mire doctor, no quiere mi leche, pero le doy agüita y quiere agüita. Ese niño debe tener sed, pero rechaza la leche que a pesar de tener líquidos, probablemente por la cantidad de solutos que tiene, no lo quiere porque está rechazando alimento, pero sí tiene sed. Puede que ahí yo infiera que hay una diferenciación, pero no puedo ser tan prolijo de hacer la distinción entre las dos. Luego tenemos, por ejemplo, diferenciar entre micción y orina, ¿no? Una cosa es las características morfológicas de la orina y otra cosa es si orina por momentos, si puja, si tiene tenesmo, o sea,
Ya hay diferenciaciones que hay que hacer. Y mucho cuidado, como le decía, en el idioma, porque mucha gente que viene de las partes de provincias de nuestro país usa mucho la palabra orina para también referirse a deposiciones. Y no es que están equivocados, porque orina significa eliminación de excretas, que puede ser la micción o puede ser deposiciones. Así que cuidado cuando evaluemos las palabras como nos la dicen. Por ejemplo, el sueño también, ¿no? El doctor, ¿sabe qué, mijito? El bebé duerme mucho. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 días. Pues usted sabe que duerme mucho, pero a la mamá le parece que eso es anormal, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ver los patrones que sabemos que corresponden al sueño de acuerdo a las edades para luego orientar a la familia. La historia nutricional también es algo que no le hacen caso, la abandonan. La historia nutricional se la han dejado a la nutricionista. No. Y eso justamente es una de las cosas que yo también converso cuando hago la rotación práctica. Ustedes les enseñan antropometría, practican con la antropometría y hacen un diagnóstico nutricional desde el punto de vista antropométrico. Desnutrido crónico, desnutrido agudo o retardo del crecimiento nutricional, etc. Y le ponen el cliché nutricional o el cliché de nutrición o de desnutrición y ni siquiera han preguntado si ese chico qué come. Entonces, ¿cómo pueden achacarle algo desde el punto de vista nutricional si ni siquiera han preguntado qué es lo que ingiere? Muchas veces pueda que la ingesta y todo eso sí está correcto y más bien las características fuera de la normalidad estadística para la antropometría pueden deberse a otras razones. Las inmunizaciones, tener en cuenta cuál es su esquema local, regional o nacional y cuál es el esquema que tenía el paciente, cuál es el esquema que existía en el país cuando ese paciente pasó por las edades de la vacunación que le correspondía. Y mucho cuidado, pues, si es que solamente pertenecía al esquema del Estado o tal vez esa persona accedió a ponerse en forma privada también otras vacunas. O sea, hay que tener todo eso en cuenta. En el esquema, en archivos de TIN está colgada el actual esquema de vacunación aprobado para nuestro país y yo les digo que lo revisen porque el paciente a partir de ahora que tenga edad de vacunación, ese es el esquema que va a recibir. Luego están los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, y aquí mucho cuidado cuando hacemos esto. Si un niño es muy pequeñito, por supuesto que los antecedentes prenatales y perinatales van a estar muy en el recuerdo de la familia o incluso pueden traer información escrita. Pero si estamos hablando de un adolescente que tiene 13, 14, 15, 16 años, lo más probable es que ya pues la mamá se olvidó, ya no tiene ni siquiera las tarjetitas y muchas veces esa información se ha perdido, ¿no? En buena hora, si es que lo pudieran tener. De entre los antecedentes familiares, pues si ustedes están con un niño pequeño, saben la importancia de la historia obstétrica, ¿no? Durante todo el embarazo, y ustedes ya vienen de obstetricia, ustedes ya han hecho esa rotación, ustedes que están con más elementos para poder obtener una muy buena antecedente familiar de esas características, especialmente cuando estamos hablando de un niño pequeño. Y finalmente los antecedentes socioeconómicos que hay que hacerlos y ajustarlos al caso. No traten de llenar por llenar. Por ejemplo, si un paciente viene porque es alérgico y me interesa saber de las mascotas, perfecto saber que hay mascotas. Pero si viene porque en este momento se fracturó, ¿qué me interesa preguntarle si tiene un perro, a menos que el perro haya sido el obstáculo contra el que se quebró? Pero muchas veces llegan a la exageración que hasta ponen el nombre de la mascota. O sea, la información tiene que ser puntual y útil. Y llegamos al examen físico, donde ustedes ya conocen esto, y le he puesto ahí para simplemente recordarle los datos de la antropometría, que en pediatría la usamos sí o sí. O sea, es una historia clínica de un niño que no tenga datos antropométricos como su peso, su talla, sus perímetros fundamentales, que no tenga, como el perímetro cefálico, que no tenga el índice de masa corporal, para un examen físico, para empezar, nomás ya es medio sacrilegio, así que la antropometría es básica. Y luego las funciones vitales. Ahora la tecnología nos ha facilitado las cosas y, por ejemplo, si un paciente llega en mal estado y si llega a emergencia, se le coloca en un monitor donde haya la posibilidad de que haya monitores y vamos a poder tener en tiempo real y a cada momento sus datos desde frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, etcétera, en un monitor. Pero si están haciendo ustedes sus serums en un sitio alejado, donde lo que más van a tener es su estetoscopio, pues probablemente lo van a tener que seguir obteniendo en la forma como lo han hecho siempre.
Y así vamos llegando a algunas características de la semiología pediátrica que las voy a tocar muy puntualmente porque ustedes saben, el examen físico es todo un capítulo de formación y esto es lo que ustedes tienen que ganar en la práctica. Y por tanto sugiero que cada uno que tenga las posibilidades con sus tutores ahora de práctica le pidan que tener por lo menos acudir a algún lugar en forma presencial porque les va a dar esta forma de obtener la capacidad procedimental de evaluar a un niño. Aquí he puesto para empezar, y esto lo van a ustedes a desarrollar en neonatología, la puntuación APGAR, por ejemplo, ¿no? El APGAR es un primer momento en el que ustedes simplemente con la inspección y una pequeña auscultación, pueden tener y llenar toda esta información. Cómo es la característica de respiración y llanto, lloró apenas nació, si tiene esa irritabilidad refleja, cómo es su tono muscular, ambas dos cosas se evalúan prácticamente a la vez, rápidamente darnos cuenta cuál es su frecuencia cardíaca y verlo cómo está la coloración de la piel. Entonces, con una primera mirada de inspección prácticamente ectoscópica, nosotros estamos haciendo una calificación de una puntuación APGAR. Por supuesto, su utilidad y todo ya lo discutirán en el capítulo correspondiente. Esa mirada de la piel, por ejemplo, me puede poner a un niño con problema como el que está en la imagen, un niño con cianosis. Yo veo un niño con cianosis, lo primero que voy a pensar es, ¿tiene un problema respiratorio o cardiovascular? No hay más. Es lo primero que voy a pensar. Y voy a ir rápidamente a tratar de identificar cuál es. Pero si esa cianosis está localizada solo en un lado, por ejemplo, hoy, ¿qué está pasando? ¿Hay un trombo? ¿Hay una situación que ha llevado a que haya esas características? Por el otro lado, si ya tenemos un niño anémico, un color pálido, por ejemplo, me puede hablar de anemia, pero un mismo color pálido me puede estar hablando de un shock, un mismo color pálido me puede estar hablando de un síncope, ¿no? Y así, y un montón de ideas pueden ir cruzando por mi mente conforme yo vaya obteniendo las características, pero como ya tengo un relato de la historia, ya lo voy colocando dentro de este armazón que estoy realizando. Aquí, por ejemplo, características de la piel que uno ya rápidamente puede identificar, ¿no? Por ejemplo, la imagen del centro, rápidamente voy a ver a un niño que está hiperpigmentado. Entonces, dentro de las cosas que me provocan hiperpigmentación, ya se me van a ir llegando y acercando a mi conocimiento lo que ya he aprendido y voy a decir, caramba, esto pudiera tratarse, como es el caso de ese niño, de una hiperplasia suprarrenal congénita. Si vemos el niño que está en la parte, hacia la margen del lado derecho, pueden ver a un niño que tiene imágenes muy típicas de lo que se llama la acarosis en lactantes, ¿no? Compromiso de las plantas, de los pies, donde más se ubican. Si vemos el de la izquierda, un niño atópico, ¿no? Con una dermatitis seborreica ahí a la vista, y si vemos el niño de abajo, rápidamente reconocemos un impétigo. Entonces, ya son imágenes que rápidamente me ponen un diagnóstico, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en una consulta médica, ya a simple vista ya tiene el diagnóstico y puede pasar a la siguiente parte de la terapéutica. No olviden examinar la boca. La boca se la han dejado a los estomatólogos, como suelen llamar ahora a los odontólogos, y hemos perdido mucha información. Primero, por ejemplo, cómo es la apertura bucal. Acá puedo ver, por ejemplo, en una jovencita pudiera ser un signo clínico de una esclerosis sistémica progresiva. No hay capacidad de apertura de boca. El labio y paladar, ahí puedo identificar desde el nacimiento una fisura labio-palatina, o puede que vea un paladar de característica ojival que ya me dice algo, o pueda que vea un labio que tenga sinequias hacia la parte interna, en fin. Luego, el brote dentario, si el brote dentario se va dando de acuerdo a la edad que tiene el paciente, entonces revisen cómo es el brote dentario de la vida del
la presencia de apéndices preauriculares que ya me hacen sospechar en algunas otras malformaciones, como las del tracto urinario, o ya cuando veo yo internamente el conducto externo y veo finalmente la membrana timpánica, ¿no? Esa membrana timpánica ya me puede dar a mí mucha información por sus características, porque hay una presión desde el canal, desde el conducto medio. Entonces, no olviden la evaluación de los oídos. También en el cuello, y por favor dejar de poner cuello cilíndrico, céntrico, y eso es pues prácticamente un saludo, ¿no? Más bien ahí lo que hay que poner es si hay alguna distribución particular, que por ejemplo una niña con un síndrome de Turner pudiera tener un pterygium coli que haga que lo identifique. No olviden evaluar dentro de la parte anterior del cuello la posibilidad de alguna alteración de la glándula tiroides, las cadenas ganglionares, los vasos sanguíneos. No dejen de evaluar en esa zona y no solamente la forma morfológica del cuello. El sistema locomotor, y aquí he puesto las caderas porque es un tema muy básico dentro del examen, especialmente cuando estamos en recién nacidos niños pequeños, para descartar las displasias de cadera, ¿no? Aquí las maniobras de Barrow y Ortolani, que son clásicas de su uso y que probablemente en neonatología lo van a practicar. Bueno, otra de las cosas en adolescentes típico que ustedes diferencien es los estadios de desarrollo sexual o llamados caracteres sexuales descritos por Tanner, donde hay estadios de maduración puberal que van del 2 al 5, tanto en varones como en mujeres. Básicamente en mujeres el uso de la mama y en el hombre el uso de las gónadas, en este caso de los testículos, mientras que en hombres y mujeres la presencia del desarrollo del vello púbico. Otros órganos y sistemas, nos los podríamos pasar destacando acá, cardiovascular y todo, pero no ayudaría mucho. Así que aquí les estoy diciendo que en TIN he adjuntado un libro de semiología pediátrica de Luisa Schounat del 2004, de publicación chilena, y está publicado el Cardiology Pediatric para quienes quieran usar un poco más la evaluación cardiorrespiratoria. Muy bien. En este rápido resumen de lo que ha sido una exploración semiológica, vamos a llegar a la parte más importante, que es el abordaje diagnóstico. O sea, nosotros hemos hecho toda esta construcción de una historia clínica en la que hemos puesto la anamnesis con todas sus características de filiación, relato, funciones, antecedentes, etcétera, y luego toda esa información que me han dado yo la he corroborado con el examen físico, pero puede que al momento de hacer el examen físico yo he encontrado información que no está en relación a lo que me ha contado el paciente o lo que me ha contado el familiar del paciente. Entonces aquí o ha obviado contármelo por la prisa, o no lo conoce porque no fue la persona que estuvo ahí o que ha estado al cuidado del niño, o nos está engañando. Pero yo estoy seguro de lo que estoy examinando. Entonces, ¿cómo con lo que yo estoy examinando no se ajusta a la información que me ha dado? Ahí nacen dos preguntas. Yo estoy muy consciente de todo lo que he examinado y con lo que he examinado yo me estoy acercando a alguna aproximación diagnóstica, pero que en lo que me han dado el relato no coincide. Pueden suceder dos cosas. La información está mal dada, o yo tomé mal la información, o yo no conozco lo que está pasando con este paciente y por eso es que no llego con mis conocimientos a lograr un abordaje diagnóstico. Esa es la parte donde entran nuestras características éticas para saber lo que vamos a realizar a partir de ese momento. Muy bien, vamos a llegar al abordaje al diagnóstico. Y aquí yo voy a hacer para este abordaje al diagnóstico una propuesta dinámica, tomando como ejemplo a una infección por Haemophilus influenza. Hasta ahora, y me ha pasado siempre, cuando yo le he preguntado a los alumnos cómo es que llegan al abordaje diagnóstico, me han dado siempre algunas respuestas que a mi parecer sí están ya muy desfasadas para el momento que vivimos. A ver, está el delegado del curso
ahorita en la sala? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Le escucho perfectamente. A ver, dígame usted, ¿cómo llega usted al diagnóstico, vamos a ponerle al diagnóstico patológico? Ah, primero, eh, luego de llenar la anamnesis y ver los signos y síntomas, eh, eh, luego de ocultarlo, de hacer el examen físico, dependiendo de cómo evalúe a mi paciente, puedo llegar al diagnóstico patológico, ¿Cómo dependiendo llega, pues? qué. ¿Cómo hace? ¿Cómo llega a ese diagnóstico patológico? Bueno, también voy a necesitar ayudas de exámenes auxiliares, puede ser como el No, perdón. laboratorio, Cuando imágenes. usted cuando usted construye su historia, usted hace el diagnóstico y a través de ese diagnóstico usted se apoya en los exámenes auxiliares o diagnósticos por imágenes para poder corroborar lo que está pensando o Ajá. diferenciar de otra propuesta de diagnóstico diferencial que usted haya hecho. Pero mientras que no tenga eso y está en este momento final, anamnesis, examen físico y tiene que plantear su impresión diagnóstica, ¿cómo lo va a hacer? A través de los signos y síntomas que presenta mi paciente, ¿no? Ya, ¿cómo, qué va a hacer con los signos y síntomas? ¿Cómo así con los signos y síntomas va a llegar a un diagnóstico? A ver, ¿alguien de la sala quiere intervenir? ¿No? No los hago intervenir porque no tengo sus nombres y pueda que pregunte por alguien que no es, pero ¿alguien quiere intervenir? Son muy tímidos, doctor. Mejor llame, por favor. ¿Saben sus números de lista? Diga el número, doctor. Yo le puedo decir a quién Que corresponde. fue, a ver, el número 10. ¿Quién es el número 10? Saavedra Bernabé. A ver, ¿está en la sala? Sí, doctor, sí está presente. A ver, lo escuchamos Sí, doctor, entonces, buenas señor. noches. A ver, señor Saavedra, lo escucho. ¿Cómo usted, luego de haber hecho su anamnesis y su examen físico, cómo así va usted a llegar a plantear un diagnóstico? Doctor, en función de lo que vaya encontrando, voy haciendo unidad clínica. ¿A qué le llama unidad clínica? A ver. A unir en este caso, los síntomas que me da el paciente, el examen físico que encuentre, los antecedentes, tanto familiares como patológicos o eh, personales que tenga el paciente. Ya, por eso, Eh, toda esa información ya la tiene. ¿Cómo hace ahora para darme un diagnóstico? Para plantear un diagnóstico. Tengo que buscar la etiología del. Ya, por eso, ¿cómo va a plantear esa etiología? A ver, alguien que sea así, pues medio voluntario, que hable. O a ver, el número 5, a ver. El 5 es Clemente Rojas, doctor. A ver, ¿estará en sala? Rojas. No, no está presente, doctor. Ya, entonces, a ver, el número 20. Ya sabemos que hay alguien que no estuvo. Mi compañero Toledo, doctor. A ver, Sí, Toledo. sí, doctor. Bueno, creo que Ah, primero deberíamos tener en cuenta un estudio epidemiológico previo acerca de aproximadamente los patógenos que se pueden presentar en esta población y también las fechas en las cuales se pueden presentar. En este caso, si ya, de repente estamos viendo un problema a nivel de vía respiratoria, de repente ya, por la fecha y el lugar donde acontece, podríamos ya relacionarlo de repente a algún tipo de patógeno. ya. Usted encontró un posible patógeno. Busquen la historia clínica, busquen el examen físico y cómo hace para decirme qué es ese patógeno. Bueno, exactamente no se puede hacer únicamente por historia clínica. ¿No cree que se pueda?
No llega al 100% de sensibilidad, obviamente, pero sí se acerca bastante. Por eso, pero ¿cómo va a ser? Porque usted tiene que plantear un diagnóstico. Bueno, como le digo, la fecha, el tipo de presentación, el lugar de donde viene. Por eso, estamos en un lugar, estamos en un cuadro, en una epidemia, todos pueden tener COVID, ¿qué hace usted? Bueno, considerando los síntomas y también los patrones, pues pedir exámenes sería lo Pero ya se fue al examen y todavía no me ha puesto un diagnóstico. O sea, hago los exámenes para ver qué cae. No, bueno, se tiene que tener una presunción diagnóstica. Eso, a eso voy. ¿Cómo hace usted con la presunción diagnóstica? ¿Cómo llega a esa presunción diagnóstica? Eso es lo que quiero escuchar de ustedes. Bueno, el diagnóstico pues es sindrómico, también podemos contar con un diagnóstico sindrómico, también un diagnóstico ya etiológico y bueno, hasta fisiopatológico. Uniendo esas tres bases ya podríamos... ¿Cómo así me interesa el fisiopatológico? Dentro de los estudios del paciente y con el examen físico podríamos ver dónde está afectado directamente ese tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, si presenta de repente una tos, si es seca, o de repente si presenta algún tipo de secreción, si hay un croup, ya no estaría Ya, por ejemplo, delimitado. a ver, pongámonos, por ejemplo, que usted dice, yo voy a plantear un diagnóstico de vías respiratorias altas, que es lo que está haciendo ahí, porque mi cuadro clínico, todo se va ajustando, etcétera, y voy a plantear que es croup, ¿correcto? Yo voy a poner, Sí. mi impresión diagnóstica es croup. Perfecto, su impresión diagnóstica es croup. Ahora dígame, ¿cómo llegó a esa conclusión de que puede tratarse de un croup? Bueno, sería por el tipo de tos. Aparte de ello, también podemos ver por el estado de si está vacunado o no el paciente. Ok, Y, a ver. Yo he querido ir no por molestarlos, muchachos, y no quiero llegar a eso porque, miren, cuando ustedes van, tratan de jalar todo, cómo agrupo los síntomas y signos y a ver qué me cae. O sea, voy a ver cómo lo agrupo de síndrome, porque a mí me han dicho, por ejemplo, que el croup tiene tos perruna, que el croup provoca estridor laringio, y entonces si tiene 3, 4 cosas ya para mí, entonces, ya, sí, eso puede ser croup. Esa es una de las cosas que no hay que usar. ¿Y es por qué? Porque a ustedes ya los han capacitado durante toda su formación. Ustedes han hecho microbiología, han hecho fisiología, patología, o sea, han hecho toda la información que necesitan, pero ahora lo que tienen es que aplicarla. Entonces, por eso es que quiero poner este ejemplo de abordaje al diagnóstico, porque lo que yo debo hacer cuando estoy construyendo una historia clínica es hacer en mi cabeza un viaje imaginario con todos los conocimientos que tengo, que me haga este correlato fisiopatológico y semiología. Entonces, cuando yo digo epidemiología, como ha mencionado uno de ustedes, me estoy poniendo en un ambiente. Este ambiente me lo va describiendo, no tiene agua, es una casa de madera, tiene filtraciones, proviene de Ticlio Chico. Uy, yo ya me hice una idea, pues, ¿no? De dónde está. Entonces estoy viendo a ese paciente, a ese niño en ese ambiente y estoy pensando en qué momento se va a enfrentar a un agente patógeno. Y entonces, pues este paciente en un momento se enfrenta a un agente patógeno y pueden suceder dos cosas. Puede ser que su defensa inmunitaria ahí lo deje y se acabó, o puede que lo supere y es por eso que terminó en el hospital. Entonces, en el siguiente paso es ver cómo ese agente, en este caso pues, estamos pensando en un agente biológico, ha llegado, ha ingresado al ser humano y cómo dentro del ser humano ha hecho una progresión para terminar dando un cuadro clínico. Y eso es lo que yo tengo que seguirlo y eso es lo que tiene que estar puesto en mi relato. Entonces, por eso es que he puesto esta propuesta dinámica. Lo venía haciendo yo con sus compañeros anteriores con el caso del COVID-19, pero como ya ahora todo es COVID-19, he decidido volver a los que son no tan frecuentes, pero que causan problemas porque todavía están presentes en la comunidad, como es un agente llamado el Haemophilus influenza. Cuando a mí me han enseñado, me han dicho que el Haemophilus influenza puede causar neumonía, titis media, sinusitis, meningoencefalitis, celulitis, artritis, septicemia, etc.
O sea, ya tengo conocimiento que este agente es capaz de causar cualquiera de estas cosas. Perfecto. Ahora vamos a ver, pues, si es que lo llega a causar, ¿qué cosa yo debo saber? Entonces, lo primero, esto de acá. La interrelación agente-huésped dentro de un medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí hay una interacción de todos ellos. Tiene que haber un medio ambiente que favorezca que este agente pueda interrelacionarse con el huésped y una condición del huésped que va a favorecer que este agente se desarrolle dentro de él. De esto ya tenemos conocimiento, acá no hay ninguna duda. Y entonces, por ejemplo, si yo veo este tipo de medio ambiente, digo, aquí hay condiciones que van a favorecer una relación estrecha entre una persona que porta este germen, que puede ser otro ser humano, porque es la única forma que lo transmita, y quien va a ser afectado. Entonces, ahí ya tengo mi primera visualización, ¿no? Ya puse dónde más o menos estoy. Y luego yo digo, ajá, ¿y qué se sabe de este agente que yo estoy pensando, no? Porque así como estoy pensando de Haemophilus influenza, pude pensar de muchos otros, pues, ¿no? De muchos virus, ¿no? Un ratito, pues, vamos a ver qué conozco yo de ese interactuar agente huésped y medio ambiente, qué se sabe, qué es lo que yo he ido aprendiendo. Bueno, pues, resulta que antes de la introducción de la vacuna, ¿no? En países como el nuestro, Haemophilus influenza, especialmente del tipo B, era responsable de enfermedad grave de muchos niños con enfermedades graves, incluso era responsable de muertes. Y que en el año 2015 se estima que ese número había bajado significativamente, pero que aún era responsable de un importante número de letalidad, especialmente en la región de las Américas. Uy, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí, ¿no? Entonces todavía debemos tener eso. Y se observó un gran descenso, pues, cuando se introdujo las vacunas, ¿no? Ustedes saben que el Haemophilus influenza tipo B están dentro de la vacuna pentavalente. Entonces, pues nuestros niños se han estado recibiendo. Oiga, pero recuerde que no han estado recibiendo porque estuvieron en pandemia. Uy, entonces muy probable que esta protección haya bajado y que esto pueda haber aumentado. Uy, entonces sí está dentro de lo que yo debo considerar tenerlos presentes, ¿no? Bueno, ¿y qué más puede haber pasado? Puede haber pasado que como también ha habido mucha inmunización entre todo grupo de niños, ya los contagios han ido disminuyendo y por lo tanto hay menos población capaz de contagiar. Entonces, pero ahí lo tengo presente, ¿no? Ya puse en ese ambiente y ya puse mi información que tengo. Entonces ya me voy acercando un poco más dentro de lo que voy investigando. Luego me preguntaré, bueno, voy a proponer, pues, a ver qué pasa. Yo pienso que puede ser el Haemophilus influenza de lo que me está contando. Y entonces voy imaginándome quién es el agente. Ya. El agente es un coco bacilo gram negativo, tiene una forma media pleomórfica. Ya, entonces eso. Pero yo también aprendí que no solamente esa era su visión, sino que tenía la presencia o ausencia de un polisacárido que le daba una calificación a su cápsula y que lo clasificaba de A hasta la F, y donde yo sé que el más importante es el tipo B como patógeno virulento. Ajá. Entonces yo sé cómo este bandido interrelaciona con el huésped. Ya voy viendo quién es. Y me dicen ahí, es de los que afecta principalmente a niños menores de 2 años. Justo, yo estoy dentro de un niño menor de 2 años, tiene todas estas características, ¿no? De repente no recibió vacuna. Este es uno de mis sospechosos. Ahora voy a seguirlo en su camino para ver si él puede ser. Entonces, ya voy conociendo quién es el agente, ya he visto el medio ambiente, y ahora pues digo, tengo que ver yo ahora esta virulencia con cómo se puede dar y en quién se puede dar. Entonces ahí ya no lo veo al agente biológico en una foto, sino en una acción funcional. ¿Qué cosa es lo que hace? Tiene un polisacárido capsular, un lipopolisacárido y una proteína de membrana externa, que todos ellos son capaces de favorecer colonización, adherencia y resistencia a la fagocitosis. Esto es lo que le ayuda a él a unirse a una parte del huésped. Así es. Y también tiene proteasas que son capaces de incluso hidrolizar la cadena pesada de la inmunoglobulina A, o sea, de aquel que me da defensa en mucosa. Entonces, este es capaz de hacer hasta todo eso. Y finalmente, hace daño al epitelio ciliado, lo que le permite tomar contacto ya no solamente con la parte superficial, sino incluso con las partes más internas de la mucosa con la que toma relación. ¿Y con qué mucosa toma relación? Con la mucosa nasofaringea, porque ahí es donde ha llegado. ¡Plin!
toma contacto con la mucosa nasofaringea y hace esta acción de colonización, adherencia, resistencia, pero sin embargo no hace mucha lisis, ¿no? Solamente a las cadenas pesadas de la hemoglobina A. Entonces, ¿dará mucha manifestación respiratoria superior? ¿Tendremos mucho estornudo, mucha congestión, mucha rinorrea? No, porque no ha afectado justamente a las células mucosas de ahí. O sea, puede haber pasado muy desapercibido, como un pequeño dolor nasofaríngeo, que los niños lo pueden haber pasado hasta por alto porque el niño no ha dado mayores molestias. O sea, esta primera etapa de contacto incluso puede estar pasando hasta algo inadvertido. Pero luego vemos cómo hace esa interacción y qué es lo que va a llevar a que le provoca al niño esas condiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora miro a mi huésped. ¿Quién es mi huésped? Bueno, mi huésped primero es menor edad, está alimentado y ni siquiera bien alimentado, fue ablactado tempranamente, ha tenido algunas enfermedades subyacentes previas, virales o no, que también ha hecho que su sistema inmune esté no tan efectivo. Puede que tenga factores genéticos que lo predispongan, ¿no? O puede haber tenido un proceso infeccioso previo, ¿no? Incluso puede haber sido un proceso viral. Por eso es que cuando los procesos virales van terminando, los procesos bacterianos a veces se sobreenciman. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido una disminución de su capacidad de respuesta inmune, ¿no? Entonces, ajá, ya miré a la gente, ahora estoy mirándolo a él y ahora viene pues el famoso viaje, ¿no? ¿Qué cosa hace? Muy bien, le seguimos el curso y nos damos cuenta acá cómo es la patogenicidad de este sujeto, de este agente. Primero, entonces, ¿qué cosa hace? Ataca las superficies mucosas de la nasofaringe y de esa mucosa respiratoria. Primero, con un contacto bacteriano, se aprovecha pues de sus condiciones, se aprovecha de que puede destruir a la inmunoglobulina A, empieza a colonizar favoreciéndose por su cápsula. En este caso estamos hablando del tipo B, que tiene estas características de tener lipopolisacáridos y proteasas. ¿Eso qué cosa le va a dar? Le va a dar capacidad de invadir la mucosa respiratoria. Si invade la mucosa respiratoria y llega al torrente sanguíneo, previamente, como ya se los había mencionado, los signos catarrales inespecíficos, o tos muy escasa, pueden pues, haber pasado desapercibido, pero una vez que supera el torrente sanguíneo, hace lo que se llama bacteriemia. Y la bacteriemia va a obtener una respuesta por este sistema de respuesta hipotalámica que me va a provocar entonces incremento y una aparición de un signo. ¿Qué signo? Fiebre, ¿no? Entonces, aquí apareció la fiebre. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy señalando que mi paciente tiene fiebre, es porque ya pasó toda esa etapa previa de adherencia, colonización, invasión, con poca información semiológica porque pudiera no haberla dado tanto. Doctor, pero ¿y si ese paciente era alérgico y tenía su tos y otra por otras cosas? Ahí viene el problema porque me puede haber alterado la información, porque él tiene ese problema por sus problemas alérgicos, pero ahora está ingresando acá a un tema de un agente bacteriano que está pasando. Muy bien, entonces circuló y me causó fiebre. ¿Y ahora qué va a pasar cuando cuando la bacteria circula? Pues primero que se va a enfrentar pues a todos nuestros elementos de defensa en el torrente sanguíneo, ¿no? Y segundo, que va a tratar de localizarse en algún órgano. No se puede quedar circulando por la sangre indefinidamente. Entonces, ahí viene la siguiente parte. ¿Dónde se ha alojado? Y al alojarse es cuando nos va a comenzar a dar signos específicos del órgano comprometido. Si el órgano comprometido fuera el pulmón, probablemente voy a comenzar a tener la evidencia de estertores. Entonces, ¿aquí a qué me está llevando? A una probable neumonía bacteriana por este agente. No llegó a actuar a ese nivel porque la defensa lo detuvieron, porque no encontró la presión de receptores en el momento apropiado, pero sí tuvo la bendita suerte de irse al tejido celular subcutáneo y provocar ¿qué? Provocar signos de flogosis que después van a ser identificados como una celulitis. O comenzamos a obtener compromiso de conciencia, lo cual me va a decir que la invasión sanguínea lo ha llevado a hacer un compromiso en el sistema nervioso central y causar una meningoencefalitis.
Y así podría ser también en la zona de las articulaciones para causar una artritis séptica, pudiera ser en la zona del pericardio para causar pericarditis. O sea, o pudiera ingresar a varios órganos luego de esto y eso ya se llama septicemia. Entonces, en ese recorrido de cuando ha ido de la mucosa respiratoria, que luego pasó por la sangre y dio fiebre, que luego se localizó y comenzó, ese correlato tiene que estar en mi relato de la enfermedad actual. De eso me he valido yo, y cuando he hecho el examen físico, ya por supuesto no voy a hacer todo el recorrido, estoy haciendo la observación final de todos los signos y síntomas que me ha dicho al momento de llegar. Venía porque tenía tos, ajá, entonces yo voy, ausculto los pulmones y encuentro que en los pulmones tiene compromiso y digo, ah, claro, pues es una neumonía y que está cantado de que es una neumonía con mi examen físico y todo, y propongo que es el Haemophilus influenzae y lo voy a considerar dentro del tratamiento. No, pues no encontré nada en pulmones, pero sí cuando comencé a ver, fui a la cadera y encontré que no podía mover la cadera, que tenía una limitación funcional que le causaba dolor. Oh, probablemente se localizó acá y que tengo la sospecha de una artritis séptica por este agente. Y este ejercicio, señores, traten de hacerlo con todo aquello que ustedes deseen plantear como posibilidad diagnóstica. No se queden en que lo voy a agrupar por síntomas y síntomas. Doctor, pero un ratito, yo no me sé todos los agentes. ¿Y qué tal si ni siquiera es un agente biológico? ¿Qué tal si es otro evento? Así fuera otro evento. Usted sí conoce quién es el huésped. Entonces, usted al evaluar el huésped y encontrar que hay compromiso de alguna área, usted tiene que saber que para poder haber llegado a ese lugar, el agente que haya sido tiene que haber ingresado por algún lugar. Nada se va a meter directamente, a menos que haya una solución de continuidad, pues un ataque por arma blanca y por supuesto pues la infección, ¿por dónde se fue? Se fue por la piel porque por ahí se metió el agente. Una quemadura, no, por supuesto que hay, no, le pusieron una vía, bueno, ya sabemos por dónde pudo ir, pero mientras que no hay eso, tengo que preguntarme por dónde accedió y no hay otra forma de acceso a nuestro organismo interno que no sea una solución de continuidad de la piel o mucosas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisar. Entonces, consejo, vayan y revisen su fisiología de mucosa respiratoria y mucosa digestiva, que son las más frecuentes formas de abordaje por los agentes biológicos para ingresar a nuestro organismo. Muy bien, entonces con eso yo voy a tener mi aproximación diagnóstica. Mi primera aproximación diagnóstica es respecto al crecimiento. Entonces, antropométricamente diré, ¿este es un muchacho eutrófico o es un muchacho no eutrófico? Con respecto al desarrollo psicomotor, diré, ¿es un niño con un desarrollo psicomotor adecuado o inadecuado? Para hacer el diagnóstico de estado nutricional, ya no solamente tomaré la antropometría per se, sino que esos indicadores antropométricos los relacionaré con la historia nutricional y con la velocidad de crecimiento si es que puedo tener un seguimiento longitudinal. Y con eso yo puedo decir si es o no es malnutrido. Y digo malnutrido porque podríamos estar hablando de desnutrido, podríamos estar hablando de un eutrófico o podríamos estar hablando de un obeso. Y finalmente, el diagnóstico patológico que acabamos de conversar, de este correlato clínico fisiopatológico que tradicionalmente se ha hecho por síndromes, pero que en este momento del avance de la ciencia y de lo que tenemos, ya no debe usarse con gran frecuencia. Sé que todavía quedan entidades donde somos muy neófitos y probablemente todavía necesitemos aplicarlo por síndromes, pero ya podemos ir siendo cada vez más específicos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Sé que la hora es avanzada, pero ¿alguna pregunta? Como dice su delegado, son bien tímidos. Bueno, yo no soy tan tímido para las preguntas de examen, así que no crean que la pregunta lo voy a poner como está ahí, márqueme la correcta, sino a partir de un caso para que interpreten lo que estamos diciendo. Muy bien, lo dejo entonces, les agradezco su atención y nos seguimos viendo durante la asignatura. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias, Muchas doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.